La versión de que prefería el Támesis al Mapocho fue desmentida. Se dice que es un asunto familiar privado lo que lo impulsó. La campaña presidencial, lo que ocurre es que ahora se toma la agenda y el Ejecutivo pierde relevancia. Y el Ejecutivo comenzará a ser funcional ¿a quién? A la candidata del oficialismo, Janet Jara. Y es posible que ese rol funcional, no le haya gustado a Marcel, más allá de sus dichos. Mal que mal su pareja, Carolina Toá, está curando heridas profundas e irse a aplaudir a su vencedora no es humanamente tolerable. La indigestión de Carola podría ser incluso terminal, más aún cuando Guido Girardi, con una lengua afilada, dijo que su discurso era muy sofisticado para el ciudadano chileno. Posiblemente la ida de Mario Marcel era inevitable, porque Mario Marcel, incumpliendo la palabra empeñada, resolvió no hacer el necesario ajuste fiscal prometido para este año y le dejó el enorme costo político que eso significa al próximo gobierno. No cumplió con la palabra empeñada. Cuando el presidente Gabriel Boric habla de asuntos económicos, yo diría asuntos a los que no es muy cercano, reclamando decir la verdad, bueno, le vamos a hacer caso. Esta es la verdad. El problema es que la ley de presupuesto del primer año del próximo gobierno se hace ahora. Y por lo tanto la debía hacer Mario Marcel. ¿Y qué debía hacer Marcel? Dejar por escrito, en forma de ley, lo que él debía hacer este año y que había dejado como obligación para el que venga. Aunque la evidencia sobre este asunto sobra, habría dejado por escrito la magnitud de su falta. El próximo año va a ser duro, gobierne quien gobierne, justamente porque el trabajo, la pega, no la hizo Mario Marcel. Primó la opción política, primó, la próxima elección, primaron los intereses del Frente Amplio, del Partido Comunista, de no apretar el cinturón. Como no solo Janet Jara es algo olvidadiza, recordemos algunas cosas sobre Mario Marcel. Gabriel Boric prometió un crecimiento promedio de su gobierno de un 3,5%. Esto no se cumplió, considerando precios excepcionales del cobre y un año de precios altísimos del litio. No hemos tenido ninguna emergencia especial. Y voy a dar algunas cifras rápidamente para que usted dimensione porque todos hablan de esto, del legado Marcel. En 2024, el déficit estructural fue de un enorme 3,2% del PIB, lejos del 1,9% pronosticado por Mario Marcel. La diferencia es tan grande que habría costado el puesto a cualquier ministro de Hacienda. El déficit que pronosticó para este año era de menos 1,1%, un déficit de 1,1%, y no cumplió tampoco, porque ya está cerca del 1,7%. Esta diferencia, de nuevo, es enorme. Veamos la deuda. En 2022 alcanzaba el 37,8% del PIB y se decía que no debía alcanzar el 40%. Bueno, este año llegará al 42,2% del PIB. El informe de finanzas públicas del cuarto trimestre del año 2024 se decía que la deuda había aumentado en 34.931 millones durante los 3 primeros años de gobierno de Boric. 34.931 millones de dólares. La ley de presupuestos de este año permite endeudarse en otros 16.000 millones de dólares más. En forma irresponsable, metió mano al Fondo de Estabilización Económica y Social, que es la reserva para emergencias, tales como terremotos. Lo dejaron casi vacío, totalmente irresponsable. Y también escondidas, porque no se sabía públicamente, le sacaron la plata a la Corfo, las platas que se habían obtenido por los enormes precios del litio. Le pegaron un manotazo de 3.500 millones de dólares, lo que representa 4,5 puntos del PIB. Y esto lo hizo junto a la, según él, la mejor directora de presupuestos de la historia, Javiera Martínez. Boric había prometido, y Mario Marcel también, que esos recursos se habrían empleado para otra cosa, pero no, se los gastaron. Y si no lo hubiesen hecho, nos habríamos endeudado aún más y estaríamos más cerca de la barrera de la deuda
de la relación deuda-PIB del 45%. La deuda externa pública llegó en el segundo trimestre de este año a 89.797 millones de dólares, un 3,81% más respecto al trimestre anterior y un 12,35% más en 12 meses. El aumento, de nuevo, es enorme. Todas estas cifras son irrefutables. Esta es la verdad. El próximo gobierno enfrentará vencimientos de deuda por unos 50.000 millones de dólares y eso es impagable, por lo que la bicicleta, esto de endeudarse para pagar deuda vencida, será la norma. El problema es que la nueva deuda será con intereses más altos. Las alertas del Consejo Fiscal Autónomo son constantes a lo que ha llamado una y otra vez un estrés fiscal. Y a Marcel, pese a las evidencias, no le gustaron esas alertas. Y como no le gustan, el Frente Amplio intentó tomarse el Consejo Fiscal Autónomo para que dejara, obviamente, de hacer advertencias molestas. El banco JP Morgan proyecta un crecimiento modesto, 2,3% para este año, pero para el próximo dice que vamos a crecer aún menos, un 2,1%. La economía, todo esto que hablamos sirve para una cosa, para que los países se desarrollen, para que la gente tenga trabajo y para que tenga ingresos aceptables. Para eso es la economía. Bueno, la tasa de cesantía es de un 8,9%, altísima. El gobierno se inició con una con una informalidad de 32% y actualmente la informalidad saltó al 37,2%. Naturalmente que la cesantía sería aún mucho mayor si no se hubieran incorporado al sistema estatal decenas de miles de funcionarios públicos. Estos son los hechos. Lo cierto es que varios candidatos presidenciales señalan que es tal el desequilibrio fiscal que ha dejado Mario Marcel que el ajuste fiscal del próximo gobierno debe estar entre los 6.000 a 10.000 millones de dólares. Una enormidad. Un ajuste que provocará grandes problemas cuando él, Marcel, ya sea solo historia. Reitero, estos son los hechos. Y algo más. Cuando se presentó el proyecto constitucional, el que apoyaba a Gabriel Boric, el de Elisa Loncón, el de Jaime Baza, el de Fernando Atria, Marcel dijo en tono serio, con una pretensión académica, cuando vio el texto, lo siguiente: lo que he visto hasta el momento, en lo que se refiere a economía, no veo riesgos. O sea, para él era un proyecto constitucional en materia económica inocuo. O sea que con ese proyecto no habría incertidumbre en la inversión, en el crecimiento o en la estabilidad macroeconómica. Esto también ocurrió. Llegó Nicolás Grau, el ministro de Economía, sumamente discutido, militante del Frente Amplio, al Ministerio de Hacienda. Nicolás Grau, algunos dicen que se las trae, otros que simplemente es más bien torpe, pero se hizo famoso porque dio a conocer una teoría hasta ahora desconocida. Dijo que la inflación era beneficiosa para las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Textual, este es Grau. Las pymes compran insumos y desde esa perspectiva la inflación los perjudica, pero también venden productos y desde esa perspectiva parte de los productos también los pueden vender un poco más alto. Las pymes, a diferencia de las personas, la inflación les trae costos y beneficios. En cambio, desde el punto de vista de los consumidores, son principalmente costos. ¿Qué teoría es esa? ¿A quién le beneficia la inflación? Cuando ocurrió la tramitación de la ley de pesca, Grau, insisto, hasta hace poco ministro de Economía, tuvo que reconocer que su subsecretario, el subsecretario de Pesca Julio Salas, había entregado cifras equivocadas durante la discusión de la Comisión Mixta de la Ley de Fraccionamiento Pesquero. El problema es que al subsecretario Julio Salas se le había representado el error sin que a él le importara. Este Salas se ha desempeñado en cuánto cargo político hay y cayó en la subsecretaría de Pesca sin tener mucha idea de eso. Y naturalmente, después de este error, sigue en el cargo. Digo esto de que cayó en el cargo porque en realidad quería ser diputado y como no salió electo terminó siendo subsecretario de Pesca.
A Jaime Quintana, presidente del PPD, no le gustó el nombramiento de Grau